tenemos nueva Némesis y viene cargadita de bombas por todas partes. La verdad es que el combate en sí no me parece muy complicado, pero tiene algunas cosillas que se pueden complicar. Así que vamos a ver un poquito de qué va la cosa y cómo derrotarlo. Para ir a derrotar a este nuevo Némesis, que es el pez hondo, tenemos que ir hasta el norte de Mina Honda, a la cúpula de demolición. Os dejo abajo en la descripción las coordenadas, pero vamos, que no tiene pérdida. Tiráis top arriba y ahí está. Y igual que pasaba con Zekbir, tenemos dos dificultades, una interrogación o dos interrogaciones. La primera interrogación se desbloquea cuando completamos una profundidad de nivel 7 y la segunda dificultad se desbloquea con una profundidad de nivel 10. Obviamente tenemos que terminarlas con vidas porque si no, no cuenta. Hoy vamos a ver la primera dificultad porque si yo soy sincera, la primera vez que fui a ver a este bicho fue ayer porque el logro está mal y yo quería que mi logro estuviese bien, pero como no lo arreglan, pues he tenido que ir ya, porque no puede ser. El caso, que más adelante veremos un vídeo con la segunda dificultad, cuando me lo pase, porque aún no me lo he pasado, solo he hecho la primera. Bueno, yo tengo a Bran todavía a nivel 58, lo llevé de DPS y puse pues estos talentos, aunque sinceramente, por lo menos en esta dificultad, creo que no es muy determinante. En la siguiente, pues ya veremos. El caso de los talentos, como es un combate single target, pues yo los talentos de paladín sí que los llevé, pues los que llevo normalmente en Raid, que os los dejaré enlazados abajo en la descripción. Mientras luego avanza hacia la batalla, vosotros podéis aprovechar para darle like y suscribiros y todas esas cositas que no cuestan nada y que, oye, pues a mí me ayudan bastante. Pero bueno, vamos a ver ya qué hace este pez hondo y cómo derrotarlo. Vamos a empezar con un área que simplemente pues tenemos que salir de ese círculo porque si no, nos salta encima. Luego nos va a hacer un frontal en forma de cono del que tenemos que salir, obviamente. Cuidado si sois rango porque cuanto más lejos estéis, más os va a costar evitarlo. Luego va a invocar estas bombas y unos ads. Las bombas básicamente es el combate en sí, o sea, todo gira en torno a estas bombitas porque como veréis también acaba de invocar a unos ads que nos lanzan unos rayos que, bueno, los rayos no hacen daño, en realidad los rayos son el camino por el que vienen estas pelotas de fuego y eso es lo que nos hace daño y tenemos que tener cuidado de evitar. Entonces cuando nos acercamos a la bomba vemos que sale una flecha y tenemos que dirigirla hacia donde queramos y así, pues en este caso los ads y así nos los cargamos. La última habilidad que hace el pez hondo es este escudo que se pone, que tenemos que destruir cuanto antes porque si termina de recargarse pues se va a curar un 25%, bastante vida, entonces no nos interesa. Cuando termina de hacerlo del escudo va a dejar en el suelo estos charcos como de aceite que nos van a hacer resbalar y nos complican un poco la vida, pero tampoco es una cosa terrible, simplemente os movéis de esa zona y fuera y a seguir con vuestras vidas y ya está. Y básicamente esto es el combate. Entonces ahora vuelve a repetirse, vuelve a invocar bombas, entonces tened en cuenta que las bombas explotan después de unos segundos, entonces las que utilicéis para los ads pues desaparecen, claro, pero las que no utilicéis podéis quitaros de en medio o simplemente tened en cuenta que van a explotar y va a salir un área gigante que os puede hacer daño. Para el tema de las bombas, yo os recomiendo que si no tenéis asignado un atajo en el teclado para la opción de interactuar, que os lo pongáis, porque hacer clic a veces puede ser un poco complicado. A mí me ha pasado alguna vez que he ido a hacer clic y sobre todo cuando estaba el pez hondo como cerca, ¿no? A melee, pues como que me costaba hacer clic sobre la bomba. Entonces con la opción de interactuar es mucho más simple porque según os acercáis, pulsáis el botón y la disparáis como una pelota de fútbol con cero problemas, la verdad. Luego también tened en cuenta con las líneas estas que aunque parecen mucho caos, realmente las líneas no hacen daño, como ya he dicho antes, entonces podéis pasar libremente por encima, simplemente tened en cuenta en qué momento del disparo está el ad, porque veis que va como creciendo la pelota y luego ya os la lanza. También podéis pegar a los ads, o sea, podéis hacerles daño normal y corriente, en plan de os acercáis, le pegáis y ya que se muera, o podéis ignorarlos completamente, porque la verdad, en la primera dificultad yo creo que es factible que simplemente os dediquéis a evitar áreas y fuera. Yo no lo he probado, pero oye, yo lo veo factible. Si os veis fuertes en el tema de evitar áreas y de no pisar suelos resbaladizos y todo eso, pues oye, pa'lante. O sea, no tiene mucha dificultad, la verdad es bastante sencillito. Después de venir del drama de Zekbir, yo creo que este nos va a parecer bastante más paseo que el anterior, por lo menos, pues ya repito, en la primera dificultad, porque en la segunda sí que se complica un poco más la cosa con los ads que salen por todas partes y con las bombas que son una fiesta y todo el rollo.
Entonces, una cosa también de las bombas es que hacen como un daño bastante grande como en área, entonces no tenéis como que dirigirla directamente a un ad específico, sino que si están colocados como varios en grupo, lo tiráis y les hacen como daño a todos. Entonces tienen como un rango, no sé exactamente muy bien cómo va, pero vamos, que no tenéis que tener ahí una puntería infalible, que la tiráis un poco en esa dirección y listo, y ya está. Y luego por lo demás, pues ya estaría, la verdad. O sea, es que realmente son 4 cositas que no es que sea muy complicado. O sea, en cuanto lo hagáis un par de veces, si es que no lo matáis a la primera, ya lo vais a pillar bastante facilito, la verdad. Yo creo que Zekbir era bastante más complicado, el rollo de... O sea, eran como mecánicas más asesinas. Yo aquí, la verdad es que con lo que más problema tuve fue con lo de pulsar las bombas. Hasta que luego ya se me ocurrió lo del botón de interactuar y dije, si es que soy imbécil, porque si no hubiese sufrido bastante menos. Así que ya sabéis, botón de interactuar. Y luego pues es que no sé, o sea, es que las líneas pues bueno, pueden parecer un poco caóticas, pero realmente son una chorrada. Así que yo creo que en dificultad 1 a lo mejor os cuesta un poquito pillar el rollo, pero seguro que lo vais a matar muy fácil, porque no tiene muchísima complicación y aparte es que repite todo el rato lo mismo. Pero bueno, ¿qué conseguimos por derrotar a este señor? Pues nos van a dar el logro Mi Nueva Némesis, igual que ocurrió con Zekbir en su momento. Luego nos va a dar una apariencia para la espalda, que es la plataforma de propulsión de Goblin Dorado, que es esta mochilita, que seguramente habréis visto ya varias en profundidades de otros colores, pero bueno, con el pez hondo nos toca esta dorada. También vamos a recibir un nuevo Bibelot para Bran, que es este equipo pacifista, y luego pues si tenemos la misión que deberíamos tener, derrotar al pez hondo, que la conseguimos en Dornogal, vamos a poder recuperar el sombrero de recambio de Bran, y entonces también, aparte de devolverle a Bran su sombrero, que el pobre lo sufre mucho, pues nos quedamos nosotros con la apariencia cosmética, que oye, pues está bastante chulo el sombrerito de Bran, la verdad. Y supuestamente también con esta misión nos dan de recompensa Victoria Explosiva, que es un juguete que está muy chulo, la verdad. Yo sinceramente creo que esto está un poco bug. Igual que pasa con el logro, que pone que lo has derrotado en dificultad de doble interrogación, cuando en realidad es mentira. Con este juguete no aparece en la misión, pero sí que va a aparecer en vuestra colección de juguetes. Y también, si os fijáis, al utilizarlo va a poner que derrotasteis a... O sea, pone exactamente que acabaste con el pez hondo sin más ayuda. En mi caso es cierto, pero sé de gente que lo ha conseguido derrotándolo en grupo. Entonces yo no sé si esto lo van a arreglar en algún momento, si es que les da todo igual o si es que simplemente pues está mal el texto y punto. Pero bueno, el juguete está muy chulo, la verdad, porque os pone así como unos focazos y si os quedáis quietos os empieza a señalar y la verdad es que está muy guay. Entonces pues para que lo tengáis en cuenta, porque realmente este juguete como que no lo mencionan por ahí, pero aparece en vuestra colección. Así que nada, colegas, mucha suerte y ahora solo nos queda ir a la dificultad de la doble interrogación y a ver si nos gestionamos bien esas bombas, porque ahí sí que se viene un poquito más de jaleo, pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Así que hasta entonces, sed buenos, portaros bien y nos vemos. ¡Chao, chao!